Gloria a Dios. Doy gracias primeramente a Dios por el privilegio de estar acá. Es la tercera vez que vengo al templo. He venido a un par de conferencias, pero es la primera vez que vengo así como una reunión y algo de jóvenes y así. Nunca he venido a un culto. Conocí al pastor Henry en un taller de predicación expositiva, Simon Trust. Fue mi maestro y estuvimos ahí un par de días compartiendo. Aprendí muchísimo de él y doy gracias a Dios por esos talleres y espero que se repitan pronto y seguir aprendiendo, porque le comentaba yo a él, uno no para de aprender y uno no para de corregirse y darse cuenta, ¿verdad? Que cosillas que uno comete en el ministerio, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por estas herramientas, doy gracias a Dios por estas personas que se preparan y nada, ¿verdad? Doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar, ¿verdad? Para pedirle la bendición al Señor en este momento. Señor, gracias Padre Celestial por el regalo que nos das primeramente de la vida. Estamos acá porque a ti te place, Señor, porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias porque no lo merecemos, sin embargo a ti te place regalarnos un día más de vida, Señor. Pero aparte de eso también enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, el justo por los injustos. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese glorioso intercambio, Señor, que Él no merecía morir, nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz, pero era la única forma, era el único método, Señor, para poder rescatar a una humanidad caída, a una humanidad mala, perversa y pecadora. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que habita en nosotros, a todos los que por tu gracia hemos creído en el Evangelio, que nos guía, que nos sella, que nos cuida, que nos redarguye, que nos corrige, que nos exhorta. Gracias, Padre Celestial. En este momento te pido por este mensaje, por esta predicación, que me utilices a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, y que sea algo de bendición para cada uno de nosotros, que nos hables a nuestros corazones, no solamente como algo intelectual, Señor, sino como algo profundo en nuestra vida, porque este es el poder de la palabra, que cada vez que vamos a ella, tú nos hablas, y tú nos corriges y también nos animas. Gracias damos, Señor, por esta noche, por esta iglesia. Cuídale, bendícele, bendice a los pastores, bendice a cada hermano que viene acá, que pueda ser de ejemplo para otros jóvenes, que puedan ser luz en medio de tanta oscuridad, Señor, que nos rodea. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Ok, mis hermanos, hoy vamos a estar en Juan 18. Todos vamos a Juan 18. Y vamos a ver un tema que a mí me apasiona. Es un tema que desde que conocí, antes de conocer al Señor, a mí me gustaba mucho la psicología, me gustaba mucho la filosofía. Y este tipo de ramas te llevan un poco a buscar la verdad, a tratar de encontrar la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando conozco al Señor, este deseo por buscar y conocer y entender la verdad todavía crece aún más. La pregunta que yo les diría a ustedes el día de hoy es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos definir la verdad? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si alguien le pregunta para usted qué es la verdad, ¿cómo respondería? ¿Por qué? Sobre todo hoy en el contexto en el que vivimos. Hoy vivimos en un mundo, muchachos y amigos, que nos dice que la verdad no existe, que no hay verdades absolutas, que todo es subjetivo, no objetivo, que cada quien se inventa o se cree o vive su propia verdad, que nadie puede decir que tiene o posee la verdad. El detalle de este tipo de filosofías, que son muy famosas, sobre todo en universidades, es que esto que les acabo de describir es veneno puro, hermanos. Es veneno puro y la mayoría de gente se compra ese cuento. Esta es la parte triste. La verdad está en guerra y nosotros somos soldados. Nosotros somos aquellas personas que estamos llamados
a proclamarla, a hacerlo con pasión, por eso el título de hoy, Pasión por la Verdad. No a ser políticamente correctos, ¿verdad? No a tratar de caer bien a todos. Nunca hacerlo con intención de herir a alguien o con intención de sentirnos más que alguien, porque hay que tener cuidado de nuestro orgullo, se los digo porque me ha pasado. Pero nunca debemos callar la verdad. Nunca. ¿Será que, hablando en términos generales, ¿verdad? El cristianismo, los creyentes, estamos un poco dormidos, aceptando lo que se nos impone, lo que la cultura, lo que los medios, lo que los gobiernos nos imponen? Sobre todo en este mes, donde se nos pide arrodillarnos delante de una bandera que de verdad tiene nada casi. Y muchos aceptan arrodillarse delante de esa bandera. Bandera que entre sus filosofías se contradicen, pero todos tienen un enemigo en común. Entonces hacen las paces. Porque por un lado algunos dicen, no, yo nací así y es genético. Por otro lado dicen, no, no es genético, uno no es lo que uno nace, uno decide serlo. Entonces entre ellos no se ponen de acuerdo. Pero tienen un enemigo en común. Y es Cristo. Y es la Biblia y es la verdad. Entonces, como tienen un enemigo en común, se unen, aunque entre ellos también, bueno, no nos ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Callamos, nos rendimos o somos valientes? El diccionario define verdad como aquello que concuerda con la realidad. Esa es la definición de diccionario. ¿Qué es verdad? Aquello que concuerda con la realidad. Ok. Vamos a entrar ahora sí a nuestro texto, Juan 18, 28, pero antes de leerlo quiero darles un panorama, un contexto histórico. Juan escribió este evangelio alrededor del año 80-90 después de Cristo, fue el último de los evangelios en ser escrito. Por eso no es contado entre los sinópticos son aquellos primeros tres, ¿verdad? Marcos, Mateos y Lucas, que son muy parecidos, como que tienen una misma base. Juan, aunque toma un poco de aquellos, sí se diferencian los temas y el enfoque que él le da. Es muy diferente al resto. El propósito de este evangelio está escrito precisamente por el mismo Juan. En Juan 20:31 leo para ustedes. Dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan nos relata el propósito de por qué escribió el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Para que sepamos que Jesús es el Cristo, otra forma de decir que Jesús es el Dios escogido encarnado en la tierra, pero no solamente para que sepamos eso, sino para que confiemos y seamos salvos por esta verdad. Este es el propósito evangelístico y apologético de Juan a la hora de escribir su evangelio, demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan está intentando convencernos de la identidad de Jesús, de que Jesús es completamente Dios, pero también fue completamente humano, completamente hombre, porque también padeció, sufrió y muchos detalles que nos da de su humanidad. Ahora, el contexto inmediato de nuestro capítulo el día de hoy viene justo antes de, en Juan 17, la oración sacerdotal, aquella preciosa oración de Jesús antes de su muerte. Recordemos que estamos en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y lo que vamos a leer está simplemente a horas de su crucifixión, de su muerte. Entonces tratemos de transportarnos y como pensar y sentir que estamos dentro de la multitud de personas que están viendo este escenario, este momento histórico tan importante. Tratemos de ubicarnos ahí. Pasa la oración sacerdotal en Juan 17 y luego entramos en un capítulo bastante cargado de situaciones, Juan 18, después del arresto de Jesús. Empezamos con la traición de Judas, Jesús es arrestado. Luego vemos cómo Jesús, en uno de los juicios más injustos de la historia, de hecho me recuerdo una vez a un pastor le preguntaron, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y él respondió, eso solo pasó una vez en la historia.
y es lo que vamos a leer. Jesús fue llevado primeramente ante Anás, que era un sumo sacerdote vitalicio. Se puso un título vitalicio, no era como realmente el sumo sacerdote del momento. Era Caifás. Después Jesús fue llevado ante Caifás. El sumo sacerdote interroga a Jesús. Después vemos en Juan también la negación de Pedro. Y después de todo esto vamos a entrar ahora hacia el texto del día de hoy, que está en Juan 18, del 28 al 38. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas, ustedes leen en su versión favorita, ¿verdad? Entonces leemos. Juan 18, 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás, donde ya había sido interrogado, al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Los judíos ya tenían claro qué era lo que querían con Jesús, ya lo tenían definido, pero tenían que pasar ciertos procesos. Llevan a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el cuartel general que había en Jerusalén. Ahora, esta no era la casa de habitación normal de Pilato o de ninguno de los gobernantes romanos en esta área, pero era muy común que ellos estuviesen ahí en épocas de Pascua o de festividades para controlar mejor al pueblo, porque es que llegaba muchísima gente y ellos tenían como un temor de que en cualquier momento una revuelta, ¿verdad?, nos hacen la guerra. Entonces ellos, en esas épocas donde había mucha afluencia de gente, donde eran épocas de fiestas judías, ellos preferían quedarse en Jerusalén. Entonces, en este lugar, el pretorio, el cuartel general del comandante militar romano, se encontraba Pilato. Y él no dejaba de ver ese pretorio hasta que terminaran las festividades judías, por aquello, ¿verdad? Pilato y todos sus predecesores después de él insistían normalmente en quedarse ahí en esas épocas. Curioso que era muy de mañana. Esto quiere decir que el juicio de Jesús fue muy altas horas de la noche, cosa que era prohibido por ley judía hacer un juicio en la noche o madrugada, pero ellos todo con Jesús lo hicieron de una forma no legal, de una forma injusta, un juicio injusto. Van muy de mañana esperando que salga el sol donde Pilato, porque ellos querían ser probablemente los primeros en ser atendidos ese día, porque el asunto era muy urgente. Ellos necesitaban matar a Jesús. Lo más probable que esta de mañana haya sido alrededor de las 6 de la mañana, que es cuando sale el sol por allá, ¿verdad? Y es la hora típica donde muchos soldados romanos empiezan a ejercer o trabajar, empezar sus labores, a las 6 de la mañana. Ahora, aquí hay una frase curiosa. Juan nos relata, llegaron al pretorio, ellos no entraron al pretorio, donde moraba, ¿verdad?, Pilato, para no contaminarse y comer la Pascua. O sea, es una forma de decirnos, no les importó estar haciendo todo mal, sabiendo que están pecando en la forma que están llevando a cabo el juicio, pero no vamos a entrar ahí para no contaminarnos. O sea, estamos en abierto pecado, pero lo importante es no contaminarnos para poder comer la Pascua. ¿Entienden un poco la ironía? Ellos estaban haciendo todo mal, o sea, todos los que estaban celosos de la ley, amantes de las fiestas y agradar al Señor, estaban pecando abiertamente, pero no querían contaminarse con un gentil romano. Un poco irónico, ¿verdad? Ellos se negaban a entrar ahí porque, según su ley oral, no la Biblia, según su ley oral, ellos empezaron a armar leyes sobre leyes sobre leyes, y una de las leyes era no ir donde la casa de un gentil porque quedan impuros para la Pascua, para este tiempo de festividades. El detalle es que quizás la única referencia bíblica que podemos encontrar que se parezca a esto es el problema de estar frente a un muerto o con un muerto. Eso te hacía impuro y tenías que, ¿verdad?, purificarte por ciertos días. Entonces ellos tenían, digamos, miedo de entrar ahí, quizás ver algún cadáver o algún cuerpo o lo que sea, ¿verdad? Pero el real ley detrás de esto era casi racial.
Era como ellos estaban por encima de las demás naciones. Realmente no era un asunto como de cumplir la ley de Moisés, sino que ellos se sentían más orgullosos del resto de personas no judías, ¿verdad? Este era realmente el punto detrás de esta ley. Era un recelo, no santo, un orgullo de sentirse más que los demás, más espirituales. Y esto era lo que ellos temían, porque si se contaminaban no iban a poder celebrar sus festividades. Ahora, algo curioso aquí, y abro un paréntesis, y esto se puede hasta, he escuchado debates del tema, porque Juan nos dice, y poder comer la Pascua. Se supone que esta cena, y también nos relata en los otros evangelios, sucede aproximadamente un viernes. Pascua fue comida un día antes, el jueves. Entonces, pero poder comer la Pascua si ya pasó Pascua. ¿Hay una contradicción con Juan con los otros 3 evangelios? No. No, porque se puede entender o se debe entender cómo que ellos, porque la Pascua no es toda la festividad duraba días, ¿verdad? Entonces ellos no querían estar contaminados para no perderse la fiesta todos esos días. Esto es como se debe entender esto. Y de hecho, el día del viernes también tenían otra cena, que no es la Pascua especialmente, tenía otro nombre, pero ellos no querían perderse ninguna cena, ninguna fiesta, ningún día. Entonces, así se debe entender esto, no hay contradicción con los otros evangelios. Ok, continuamos. 29. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondiendo, la respuesta. Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Esa respuesta a esa pregunta. Él está preguntando claramente, ¿cuál es la acusación contra este hombre? Dígame cuáles son los cargos. Y ellos responden, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. ¿Ahí le dijeron algo sobre Jesús o en contra de Jesús? Nada, es demasiado ambiguo. Pero esta respuesta se entiende un poquito mejor con el contexto de la situación del momento. Y el contexto es, mis hermanos, que Pilato se había equivocado varias veces con el pueblo judío, muchísimas veces. Muchas veces él pensaba que estaban haciendo una revuelta y él mandaba caballería y mandaba un montón de gente a disolver eso y mataba a un montón de personas, judías. Y eso no lo podía hacer. De hecho, muchísimas veces le costó casi su puesto ahí en Jerusalén. Entonces, como que Pilato se las debía. Entonces ellos, claro, razonan, Pilato ya se ha equivocado un montón de veces. Yo creo que no le gustaría que en Roma se dieran cuenta todo lo que ha hecho con nosotros, porque fijo lo quitan y cuidado que no lo matan. Entonces ellos llegan donde él diciéndole, Pilato, es una forma de decir, Pilato, no creo que usted quiera más problemas, ¿verdad? O sea, usted nos va a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que traen contra él? Usted cállese y simplemente nos va a hacer lo que nosotros le pedimos, es lo que ellos le están diciendo. No pida mucha explicación. Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato, entendiendo que estos líderes judíos lo que querían era chantajearlo, manipularlo, entonces él les dijo, 31, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. O sea, yo no quiero este enredo, por favor. O sea, hagan ustedes como quieran. La respuesta de ellos, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Y uno dice, pero en la ley está permitido dar muerte bajo ciertos, ¿verdad? Pecados por Dios. Bueno, otra vez, si nos vamos al contexto histórico, en el año 30, por casualidad, los romanos le dieron un edicto a los judíos de que no podían ejecutar a nadie, no tenían derecho de tener pena capital. Ellos podían dar sentencia de muerte, pero no podían ejecutarla. Tenía que pasar por los romanos. Curioso que en el año 30, o sea, Jesús vivo, ¿verdad? Esa ley pasó en Jerusalén. Entonces ellos tenían total y completamente prohibido ejecutar personas. Pero esta prohibición parecía no importarles la cantidad de veces que querían matar a Jesús, apedrearlo.
¿cierto? Eso no les importó, no pensaban en eso. Pero ahora sí quieren cumplir la ley. Como en Juan 10:31 dice, otra vez los jefes judíos quisieron apedrear a Jesús. ¿Y la ley romana? Ahí no aplicaba. ¿O fue que se les olvidó? Tampoco pareció importarles esta ley en la lapidación de Esteban, ¿recuerdan? En Hechos, unos días después. Ahí no les importó la ley romana, de que ellos no podían ejecutar a nadie. Ahí tampoco les importó. 32. Esto sucedió, pero tenía un propósito. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Jesús no iba a morir en el piso, arrodillado o apedreado. Jesús dijo cómo iba a morir, y lo dijo muchos días antes. ¿Que él iba a ser cómo? Levantado. Y este levantado es en una cruz. Entonces, ¿los judíos podían matarle? No, no podían matarle. Estaba dentro del plan divino que los judíos no podían matarle de la forma en que ellos mataban, porque ellos no mataban a nadie crucificado. Esta era una muerte romana. Entonces, esto sucedió, esta ley sucedió para que vean todo el control que tiene Dios en las cosas, ¿verdad? Todo eso sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra de Jesús había hablado. ¿Y por qué Juan hace tanto énfasis en esto? Hermanos, porque si Jesús hubiese predecido su muerte y no se hubiese cumplido, podemos decir que Él es la verdad o que Él habla la verdad, ¿no? Pero Él dice y predice cómo va a morir y se cumple, porque Él es Dios. Jesús había dicho que sería levantado en su muerte. Eso está en Juan 3:14, Juan 8:28, en Juan 22:32-33. Si los judíos lo hubieran ejecutado de lapidación, esto no hubiera sucedido. Entonces aquí vemos cómo Dios en su providencia provee y controla cada acontecimiento de la vida, del universo, del mundo. Los judíos preferían la lapidación, pero en este caso, tal vez por aquella figura política, religiosa, ellos, ¿verdad? Jesús no era nada de eso, pero ellos lo entendían así como que era, les movía el piso, les incomodaba de manera, decían, bueno, metamos a los romanos en esto, que ellos también se encarguen de eso. Y viene el interrogatorio con Jesús, Pilato, Juan 18:33, dice. Recuerden que los judíos están fuera del pretorio, ¿verdad? Entonces Pilato tiene que estar saliendo a hablar con ellos, volviendo a hablar con Jesús, saliendo a hablar con ellos, ¿verdad? Volviendo a hablar con Jesús. Y está en eso. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, esto otra vez de forma sarcástica, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, esto, antes de decir esto de verdad es como de forma irónica, hermanos, debemos entender aquello como, imaginémonos el estado de Jesús, después de haber sido enjuiciado, después de haber sido golpeado, y Pilato viendo a este hombre ahí, ¿es usted de verdad un rey? ¿Es usted el rey de ellos? Jesús le responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y Pilato siendo más sarcástico, ¿acaso soy yo judío? ¿Me parezco a un judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Ellos no me han dicho qué has hecho. Dígame usted qué es lo que usted ha hecho. ¿Por qué te acusan? Jesús le respondió, glorioso, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué le está respondiendo Jesús? Sí, soy un rey. Sí lo soy. Pero no el tipo de rey que usted se imagina. De hecho, estoy por encima de lo que usted se imagina lo que es un rey. Pero mi reino no es de este mundo. No es como usted, como los romanos, como el César piensa de un reino. Mi reino está en otro nivel. Aparte de que si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado. Y esto a mí me recuerda el episodio con Pedro
en Mateo 26:53, leo para ustedes que dice: Pedro, ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, Pedro? O sea, ¿usted cree que ocupo que me defienda, Pedro? No ocupo. Si yo quisiera, ¿verdad?, termino este asunto, pero no, Él venía con un propósito, porque su reino no es de este mundo, no de la forma en que nosotros pensamos un reino. Entonces seguimos la conversación con Pilato. 37. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y esto es poderosísimo, hermanos, esto que acaba de decir Jesús. Nadie en la historia de la humanidad ha sido salvo a menos que haya creído, escuchado la verdad de Jesús y confiado en Él. No existe otro método, es lo que está diciendo Cristo. Nadie dice, bueno, yo he nacido para esto, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que, eso es un absolutismo, todo el que es de la verdad escucha sí o sí mi voz. Y esto me transporta para Juan 10, 27, 28, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todas las personas, si usted ha creído hoy, si usted es salvo, es porque usted en algún momento de su vida escuchó la verdad, escuchó hablar al Salvador por medio de un sermón, por medio del medio que Dios haya utilizado, y transformó tu corazón. No hay otra forma de ser salvo que esta. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, con esa oportunidad que tiene enfrente, tiene al Dios creador, tiene al Señor de señores, al Rey de reyes, le responde: ¿qué es la verdad? Y esto no como aquella persona que realmente desea conocer la verdad o saber la verdad o entender la verdad, sino como una forma irónica. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? El primer posmodernista de la historia. Qué oportunidad para preguntarle y hablar con nuestro maestro. Yo quedaría ahí rendido seguramente uno si el Espíritu Santo le ha tocado, ¿verdad?, y preguntarle otra cosa, pero bueno, él se burla. Él se burla y le dice: ¿qué es la verdad? Recordemos que en esta época los filósofos, la filosofía era, ¿verdad?, exaltada como si fuesen dioses casi. Y ellos proclamaban que nadie puede tener la verdad, ¿verdad?, que nadie conoce la verdad, que realmente no se puede llegar a ella, no se puede obtener a ella. Se puede uno acercar un poquito, pero nadie la tiene. Entonces Pilato me resuena a todos estos filósofos de la época. Y cuando le dice esto, en lugar de quedarse ahí conversando con Cristo algo más profundo, simplemente sale. Dice: habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Todavía tenía como algún sentido quizás de justicia, o quizás no quería problemas, quería salvar su pellejo. Pero él no encontraba problema en Jesús, o sea, no encontraba ningún delito como para matarlo. O sea, él decía: es que no cumple ningún requisito, o sea, ¿cómo quieren que lo mate? Yo no encuentro ningún delito en él. Entonces, esta frase, ¿qué es la verdad?, cuando yo la leí, hermanos, por primera vez, resonó en mi corazón. ¿Qué es la verdad? Esta persona le dijo esto a Jesucristo y no lo dijo con sincero deseo de conocerlo. Hoy en día, bueno, hoy en día no, antes de estar en hoy en día, en los siglos XIX y XX, el modernismo, sobre todo por allá liderado por Nietzsche, nos decía la famosa frase, ¿verdad? Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Ahí empieza esa gloriosa época del modernismo que nos lleva, obviamente es una frase simbólica, pero tampoco muy alejada de la verdad. ¿Por qué? Porque el ateísmo estaba creciendo muchísimo en esa época y hasta la fecha.
Entonces el ser humano mata a Dios, quiere decir ya Dios no lo ocupo, Dios no lo necesito, me estorba. ¿Y qué queda? Si esto es cierto, que el ser humano ha matado a Dios. Pues haber matado a Dios, hermanos, es literalmente como haber destruido el sol. ¿Qué pasa si el sol deja de existir? ¿Cómo viviríamos? ¿En una completa qué? Oscuridad. Y ese es el estado del ser humano. En penumbras. Ese es el corazón del ser humano. Quite a Dios de la ecuación, quite a Dios como su centro, quite a Dios como su punto de referencia, y la penumbra empieza a gobernar en su vida. El posmodernismo, ahora sí estamos en nuestra época, ya matamos a Dios, ¿qué nos queda? Pues matamos al hombre, el hombre está muerto. Ya matamos a Dios, como no tenemos punto de referencia, ahora ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quién es el hombre? Ya no se puede saber ni quién es un hombre, ni qué es una mujer, ya no hay punto de referencia. Antes teníamos, ya no. Entonces lo lógico es, ya no hay Dios, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay nada. Vivimos en esta época total de oscurantismo, yo creo que como nunca antes en la historia. Pero nosotros estamos llamados a ir contra cultura, contra corriente, contra el posmodernismo. Juan 3, si seguimos leyendo, yo sí que puse hasta el 38, pero terminemos hasta el 40. Para terminar el punto y ver cómo Pilato realmente no lo dijo de corazón. Pero es costumbre, dice Pilato, entre ustedes que le suelte a alguien durante las fiestas de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? ¿Se dan cuenta la ironía y el sarcasmo en él? Nunca hubo un destello de algo ahí. Él veía a Cristo como un chiste, como la ironía en sus labios se nota, ¿verdad? ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? 18:40 dice, entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y esta es la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces escogemos a Barrabás en vez de Jesucristo? Al injusto en vez del justo. ¿Cuántas veces, sabiendo la verdad, no amamos la verdad, no vivimos la verdad? Es una historia profunda, hermanos, es un pedacito de Biblia profunda. Estamos a punto de llegar a la culminación de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz, ¿verdad? Después Él resucita gloriosamente. Pero esto, de verdad se los digo, resuena en mi cabeza. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El Cordero justo y sin mancha y sin pecado y en toda su humildad frente a grupos rabiosos de todo tipo de culturas, es un contraste increíble. O sea, es ver al perfecto como el corderito en medio de un montón de lobos que lo quieren despedazar. Y él callado, y él humilde, y él sencillo. Él sabe a lo que va. Hace unas semanas, escuché una historia bastante vacilona del pastor John MacArthur. Dice que él estaba en una reunión de líderes jefes de universidades, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en California. Y habían como 300 representantes de universidades. Y él estaba ahí, porque ustedes saben que él tiene el Master Seminary, que es una universidad teológica. Y dice que se reunían, ahí conversaban. En un momento dado, muchos le preguntaban a él, le decían, pastor, ¿usted en su universidad le permite a los alumnos buscar la verdad? ¿Usted se lo permite? Entonces él le responde, no, nosotros no la buscamos, nosotros la conocemos, nosotros la proclamamos. Decir eso delante de académicos, universitarios, como, ¿qué? Ustedes conocen la verdad, ustedes proclaman la verdad. Sí, nosotros no la buscamos, ya la conocemos. Porque esto es el mundo. El mundo sin Cristo no tiene la verdad, no conoce la verdad, no vive la verdad, busca la verdad. Los cristianos la tenemos.
y la conocemos. Y esto no es un motivo de orgullo, sino es un motivo de gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la verdad, sabemos que es la verdad, vivimos la verdad, debemos de vivir la verdad. No nos dejemos comprar por estos discursos modernos o posmodernos. Aferrémonos a la palabra, proclamemos con pasión y sin temor la verdad. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo cuento a los jóvenes que en ocasiones me ha tocado, ¿verdad?, como un medio debate con personas inconversas. Y lo que me dicen es que ustedes los cristianos son tan altivos. Piensan que tienen la verdad absoluta y que no se equivocan. Les digo a ellos, mi respuesta siempre es no, yo no tengo la verdad absoluta, pero sí sé quién la tiene. Sí sé quién la tiene. Y se lo quiero mostrar y quiero que lo conozca. Sí sé quién es la verdad absoluta. Yo no, yo me equivoco. Todos aquí nos equivocamos, pero sí sé quién es la verdad absoluta, quién la tiene. Pregunta, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos, con la verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos la guardamos en una cajita debajo de la cómoda o debajo de la cama? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es que sin Cristo estamos muertos en vida. La verdad es que sin Cristo, por culpa de nuestros pecados, merecemos la condenación. Esa es la verdad. ¿Al mundo le gusta escuchar esta verdad? No, ¿verdad? Es demasiado ofensiva. La verdad es que estamos sin salida, que vamos directo a condenación. Esa es la verdad. La verdad es que estamos sin remedio, sin cura, que todo lo que hagamos no hará otra cosa más que condenarnos. Por más buenas obras que usted haga, no va a poder salvarse. No va a poder, eso al mundo no le gusta. Al mundo le gusta que usted le diga, no, pero uno se equivoca, pero usted es buena gente. Usted es buena gente, tranquilo. Eso es lo que le gusta al mundo, eso es lo que le gusta a nuestros oídos. Pero ¿a quién le gusta que le digan, no, usted es un vil pecador que necesita de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo? Si usted no se arrepiente hoy, no tiene un día más asegurado. Y lo único seguro que tiene es el infierno, que es la separación de Dios de todas sus bondades o atributos, y vas a recibir únicamente la ira de Dios por la eternidad. ¿Conocemos la verdad, hermanos? Y yo no hago esta pregunta como un ejercicio intelectual. Sí, yo sé la verdad, yo sé qué quiere decir la verdad. Yo conozco varios versículos de la Biblia. Sino, ¿conocemos la verdad? ¿Amamos la verdad? ¿Vivimos la verdad? Porque hay muchas personas que pueden decir, no hombre, usted no sabe, usted puede tener 8 o 9 años en la fe, yo tengo 20 o 30 años en la fe. Yo desde que estoy así vengo a la iglesia. Y se los prometo que he escuchado a personas decirme ese tipo de cosas. Y una cosa es conocer y escuchar y saberse la Biblia tapa a tapa, y otra cosa es amar la verdad. No de una forma intelectual, sino de una forma profunda, verdadera. Si la respuesta a ustedes a la pregunta, ¿conoce la verdad? Es sí, la conozco, sí, la amo. La siguiente pregunta sería, entonces, si la conoces, ¿la proclamas? ¿La compartes? ¿Te importa o te interesa que otras personas conozcan la verdad? ¿O no? Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El mundo nos dice que somos libres, que somos gente buena, que de vez en cuando hacemos cosillas malas, pero Cristo nos dice que somos esclavos del pecado si la voluntad del Dios no hacemos o no queremos hacer. Decía don Winston Churchill, la verdad es tan poderosa que en ocasiones está resguardada por un ejército de mentiras. La verdad es tan poderosa que en ocasiones está resguardada por un ejército de mentiras. Y otra frase decía, la verdad es el arma más poderosa del mundo. No hay nada más poderoso que la verdad. No lo hay. ¿Por qué razón? Porque la verdad nos libera. ¿De qué nos libera? De la mentira que hemos creído toda nuestra vida. Hermanos, todos aquí tenemos cosmovisiones. Estamos hablando aquí y en todo el mundo. Todos tenemos cosmovisiones. Todos nos movemos por creencias. Todos somos religiosos. Aunque digan que son ateos, son religiosos. Todos.
Vivimos con un código moral, vivimos con supersticiones, vivimos con creencias, vivimos con nuestra propia verdad. Entonces, ¿de qué nos libera la verdad? De todo esto, de mi maldad, de mis errores, de mis pecados, de mi desesperación, de mi adicción. Y me da vida eterna, me da significado, me da propósito, me da valor, me da estima. Todo eso hace la verdad. Y no la vamos a proclamar. Dígame si no curó tu alma, si no curó tu ser, si no te cambió tu forma de ver la vida, no la vamos a proclamar. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la mentira, libres de mi orgullo, libres de creerme autosuficiente, libres de todo tipo de maldad. En Juan 14:6 leo para ustedes, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino a Dios, solo hay una verdad, que es Cristo. Nadie ha dicho yo soy la verdad, Él es la verdad encarnada. ¿Y cuál es el resultado de esto? Vida eterna. Solo por medio de Él vamos al Padre. ¿Qué haremos otra vez con la verdad, mis hermanos? Hoy, cuando un mundo proclama que Cristo no existió, que eso es puro cuento, que eso es obsoleto, que ya los valores de la Biblia ya no aplican, que esto era para otro momento, para otro tiempo, que ya no es necesario creer. Decía don C.S. Lewis, y esto llévenselo bien claro hoy, hermanos: si el cristianismo es falso, no tiene mucha importancia. Pero si es verdadero, es infinitamente importante. En otras palabras, no hay nada más importante en este mundo que Cristo. Lo único que no puede ser es medianamente importante. O no es importante o es infinitamente importante. Pero no puede ser más o menos importante. No puede ser. ¿De cuál lado estamos? ¿Vemos al cristianismo, vemos la palabra como algo no importante, o vemos esto como infinitamente importante? Si lo que Cristo dijo es cierto, hermanos, todo el resto es secundario. Todo el resto es secundario. Debemos seguirle, debemos amarle. Otra vez, ¿qué haremos con la verdad? Los verdaderos discípulos viven conforme lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice que debemos de hacer. ¿Le sigues? Eres discípulo. Ama la verdad. Prediquemos la verdad, hermanos. Amemos la verdad. Sé que eso lo han escuchado quizás ya X cantidad de veces, pero la verdad es que muy pocas veces lo vivimos. John, pero es que esa historia yo me la sé de chiquitito. Yo sé que la Biblia es verdad, yo sé que el Evangelio es verdad, pero ¿cuánto lo hacemos realmente? Dígame si cada uno de nosotros no tenemos un montón de personas alrededor que no conocen a Cristo. ¿Nos callamos frente a ellos o proclamamos la verdad? Hermanos, si es necesario morir por la verdad, morimos. Hay demasiados ejemplos de eso en la Biblia y en los registros de la historia de la iglesia. ¿Por qué morían la gente? Porque conocieron la verdad, porque proclamaron la verdad y porque no se callaron y no tenían miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros del mundo? Que nos digan que nos callemos, que nos digan, no. Hay que decirlo con amor, hay que decirlo con paciencia, hay que decirlo, recordemos que no somos nosotros los que convertimos a nadie, pero hay que proclamarla. No debemos cansarnos de proclamar la palabra de Dios. Y este es el mensaje del día de hoy, hermanos. Espero de corazón que la palabra haya hablado a ustedes. Cuando yo entendí esto, cuando yo comprendí que Jesús era la verdad encarnada, de verdad se los digo, mi vida cambió. No soy perfecto, me falta muchísimo camino por recorrer. Me encanta seguir estudiando la palabra, pero no como mero conocimiento, sino es en vano. De nada sirve todo lo que sabemos si no lo ponemos en práctica y no lo aplicamos. Confiemos en nuestro Señor, confiemos en el Espíritu Santo. Él tiene poder para cambiar corazones como lo hizo con nosotros. Confiemos que así será. Voy a orar.
Señor, gracias Padre Celestial por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por ese ejemplo de humildad, Señor, gracias porque tu palabra es la verdad, Jesucristo es la verdad encarnada, el Verbo hecho carne. En este día el justo estaba siendo injustamente juzgado por pecadores como nosotros, por personas que no soportaron escuchar la verdad, por personas que teniendo a Dios de frente le insultaron y le humillaron. Pero Él sabía que tenía un propósito y que era la única forma de salvarnos. No había otra manera. No había nadie perfecto, nunca ha habido nadie perfecto en la historia de la humanidad excepto Jesús. Gracias por su vida, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias porque en un momento dado en nuestra vida tocaste nuestro corazón. En un momento dado en nuestra vida cambiaste nuestra forma de entender la vida. Ayúdanos a seguir dando la buena batalla con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestro deseo de ser superiores o de sentirnos inferiores. Ayúdanos a entender el propósito por el cual nos rescataste. Ayúdanos a atesorar la verdad, a amarla con todo nuestro corazón. Pero no solamente guardarla como aquel tesoro que uno encuentra y no quiere perder, sino ayúdanos a hacer luz y proclamar esta verdad sobre todo aquellas personas que no te conocen. Cuídanos de caer en orgullo, de pensar de que ya no ocupo leer la Biblia, ya no hay nada más que aprender, ya no hay nada más que saber, ya eso ya me lo sé. Ayúdanos a tener un corazón humilde, ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a entender que debemos arrepentirnos y confesarlo. Padre, si hay alguien aquí el día de hoy que no te conoce, toca ese corazón, Padre, te lo suplico. Que tu Santo Espíritu haga una obra en él. Señor, y si nosotros hemos pecado en una o muchas veces, en situaciones, personas que tú nos pones enfrente, amigos, compañeros de trabajo en la universidad, y quizás hemos escuchado ser tu nombre blasfemado y hemos callado por miedo, por vergüenza, ayúdanos a no ser así, Señor. A tener esa pasión por la verdad como la tuvieron muchísimas personas en la palabra, tus apóstoles, tus discípulos y tantos ejemplos en la historia. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, Señor. Porque es muy fácil jugar a la iglesia, pero ser la iglesia es otra historia. Ayúdanos a no ser conformistas, a pensar en los demás. Sí, debo crecer yo, debo profundizar más en la palabra, debo conocer más, debo aprender a defenderla. No porque Dios tenga necesidad de defensa, sino porque es un mandamiento. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a tener cuidado con la apatía, a tener cuidado con ver a los demás como inferiores o superiores también. Ayúdanos a entender nuestra posición, ayúdanos a entender nuestro propósito y ayúdanos a que nunca lo olvidemos, Señor. Gracias por el privilegio de poder exponer tu palabra, Señor. Perdón por mis errores. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Haz la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, y acércanos en santidad a Él. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias.